Salieron de Tepalcingo con rumbo hacia Chinameca. Zapata iba con Guajardo por creer que era hombre de veras. Dijo Zapata a Guajardo: dormiré en Agua de Patos, y usted con los de su mando siga San Juan Chinameca. Contestó María Guajardo: está muy bien, mi general. Allá le tengo el regalo de 5,000 balas más. Zapata durmió esa noche con la dueña de su amor, que andaba también luchando para la revolución. Despertó en la madrugada sobresaltado y le dijo: se me afiguró que estaba cerca de aquí el enemigo. La mujer le dijo entonces: ayer te avisé que tengo el negro presentimiento de que te quebre el gobierno. Vete lejos de estas tierras antes de que sea tarde, pues si te quebra el gobierno, los indios se mueren de hambre. Dijo Emiliano Zapata: ya estás como la mujer que por creer que me mataban vino desde Cuautla ayer. Esas son supersticiones que nadie las debe creer. Guajardo es de pantalones y con él voy a vencer. Ya ves que quebró a la gente de Bárcenas anteayer, y solo un macho de temple tiene un igual proceder. Montado en un alazán que le regaló Guajardo, llegó Zapata a San Juan con 50 de su mando. Con una ametralladora y 300 bien armados, Guajardo estaba en la hacienda disque hablando con Palacios. Llegó el general Castillo diciendo al jefe Zapata que para que viera el parque era mejor que pasara. Contestó Zapata entonces: voy a ver al coronel, que vengan nomás 10 hombres, nada puede acontecer. Montó el precioso caballo que a la hacienda caminó, cuando el clarín dio 3 veces la llamada de atención. Entraba el héroe a la hacienda y una descarga lo hirió. En lugar de saludarlo, esa tropa lo mató. Todo su traje de charro ensangrentado quedó, y enfundada su pistola también allí se manchó. Allí Naiden tuvo tiempo de poderse defender. Guajardo acabó con todos a los que dijo querer. Así cayó en la emboscada de Jesús María Guajardo, el gran general Zapata, que era un apóstol honrado. Es un corrido de la muerte de Emiliano Zapata, de Baltasar Dromundo. Este día vamos a estudiar el tema que lleva por título la variedad de las fuentes históricas. El aprendizaje esperado es el de reconocer que las fuentes históricas deben ser analizadas para comprender su contenido histórico. Podríamos decir que cualquier objeto elaborado o utilizado por el ser humano es susceptible de aportarnos información parcial o total sobre los hechos pretéritos. Los testimonios del pasado se convierten en fuentes históricas a partir de las maneras en que son utilizados para comprender los hechos históricos, teniendo como guía las preguntas que nos hacemos, desde lo que consideramos importante en el presente sobre ese pasado. Es decir, cuando el historiador analiza los testimonios, los transforma en fuentes históricas. Algunos testimonios son las entrevistas, las cartas, las fotografías, los archivos, los mapas o los restos arqueológicos y se vuelven fuentes históricas en el momento en que son revisadas y analizadas por quien desea responder a cuestionamientos sobre el pasado y reconstruir un hecho histórico. La palabra testimonio viene del latín testimonium y está vinculada a una demostración o evidencia de la veracidad de algo. Es una afirmación o evidencia de algo que sucedió. ¿Cómo se pueden clasificar las fuentes históricas? De acuerdo con la naturaleza de su cercanía al hecho histórico, las fuentes históricas pueden ser primarias o secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que se elaboraron prácticamente al mismo tiempo en que sucedieron los acontecimientos que queremos conocer. Llegan a nosotros sin haber sido transformadas por ninguna persona, es decir, tal y como fueron hechas en su momento, sin haber sido sometidas a ninguna modificación posterior. Las fuentes secundarias son aquellas que se elaboran a partir de las fuentes primarias, como libros, artículos, documentales, programas radiofónicos o televisivos. Las fuentes históricas pueden ser, número 1, escritas: cartas, libros, decretos, diarios personales, novelas, documentos públicos o privados.
Estas son las fuentes más comunes que utilizan los historiadores. Número 2, orales. Leyendas, tradiciones, relatos de un suceso histórico por parte de los protagonistas que aún viven. Número 3, materiales. Pueden ser fósiles, obras de arte, fotografías, edificios, vestidos. Número 4, iconográficas. Aquí entran las pinturas, las fotografías, los carteles, los grabados. Y número 5, audiovisuales, que son las películas, las grabaciones, los programas de televisión o programas de radio. Las fuentes orales son aquellas que narran los acontecimientos con la palabra hablada. Este tipo de fuente tiene una gran importancia y un gran valor histórico, a pesar de que generalmente no goza del prestigio que tienen otras fuentes, como las escritas. La tradición oral es una de las fuentes más antiguas de transmisión histórica. Esta proporciona información de las tradiciones, de las leyendas, las canciones, las crónicas, los mitos, los relatos, los poemas y saberes que no suelen aparecer en los textos oficiales y es transmitida de generación en generación. El otro ejemplo de fuente histórica oral es la entrevista, la información que a través del diálogo con otra u otras personas se recupera del pasado, de acontecimientos históricos particulares o de experiencias de vida que permitan dar cuenta de cómo se vivía en un momento específico, en una situación, en un contexto, en un escenario del pasado. Esto es a grandes rasgos la variedad de las fuentes históricas. Comenzamos con un corrido de Emiliano Zapata y nos damos cuenta cómo a través de este recurso pues se describe un acontecimiento histórico de gran importancia, de un suceso histórico en la lucha armada de la Revolución Mexicana. Entonces estos recursos son utilizados por los historiadores para recuperar una memoria que debe permanecer y continuar vigente a pesar del paso del tiempo. Es importante entonces que nosotros en la casa platiquemos con los adultos, con los padres, con los abuelos, para que estos a su vez nos proporcionen la información del tiempo que les ha correspondido vivir, cómo se vivía, cómo se vestía, qué tipo de calzado se utilizaba, cuál era la música de moda, las películas más exitosas de ese entonces, qué recursos lingüísticos se usaban, qué modismos, qué palabras eran más comunes, con la finalidad de que estos testimonios orales que se transmiten de generación en generación, pues tengan espacios en el presente y en el futuro y que las generaciones de mexicanos y de mexicanas pues no los perdamos. Yo les agradezco el que me permitan ingresar a sus hogares a través de esta aplicación. Soy el profesor Alejandro López. Me da mucho gusto saludarlos a todas y a todos. Les deseo una semana llena de éxitos y hasta luego.